¿Y si gran parte de lo que creemos entender de la Biblia fuera realmente una lectura moderna sobre textos antiguos? ¿Y si muchos de los debates contemporáneos sobre la fe nacieran en realidad de haber olvidado algo fundamental, que la Biblia nació en la historia? Eso no fue algo que cayó del cielo encuadernado. Eso no fue escrito en español. No fue escrito para lectores del siglo XXI. Y probablemente esa es una de las razones por las cuales tantas veces terminamos usando la Biblia para decir cosas que el texto jamás quiso decir. Yo soy Sergio Muñoz y esto es Sabitura Academy, un espacio donde estudiamos la Biblia con pasión, rigor y con fe. Aquí las preguntas no son el problema, son el método. Y hoy vamos a empezar con una de las preguntas más importantes que puedes hacerle a este libro. Son el método. Y hoy vamos a empezar con una de las preguntas más importantes que puedes hacerle a este libro. Así que prepara café, abre tu Biblia y entremos juntos en el mundo detrás del texto. Muchas veces escuchamos frases como la Biblia dice, pero pocas veces nos preguntamos a quién se lo dijo, en qué momento histórico, en qué contexto cultural, qué género literario está usando y qué significaba realmente para los primeros oyentes. Hoy vamos a entrar en uno de los temas más importantes de la hermenéutica bíblica moderna. Los temas que vamos a hablar son temas demasiado importantes, como el contexto histórico, el contexto cultural, los géneros literarios del Antiguo y del Nuevo Testamento y un término que algunos lo habrán escuchado, otros tal vez no, el Sitz in Levin. Vamos a hablar sobre esto también. Además, vamos a aterrizar todo esto con ejemplos prácticos, porque sí, muchos errores teológicos nacen simplemente de leer mal el género literario o ignorar el contexto. Y realmente sí existen. El problema de leer la Biblia sin contexto. Voy a comenzar con una afirmación fuerte. Muchísimas interpretaciones modernas de la Biblia nacen de sacar textos fuera de su contexto. Creo que todos lo hemos escuchado. Esta frase se ha popularizado. Y eso ocurre tanto en ambientes conservadores como progresistas. El problema no es solamente doctrinal, es un problema metodológico. Porque ningún texto existe aislado, todo pertenece o está encadenado a una historia, a una cultura, también a una comunidad, a una intención literaria que claramente tiene que ver y una situación social concreta. El biblista Eduardo Arens insiste mucho en algo fundamental: la palabra de Dios llega mediada por palabras humanas. Y eso cambia completamente la lectura bíblica, porque entonces entendemos que Dios habló dentro de procesos históricos reales, no habló fuera de la cultura, tampoco habló fuera del lenguaje humano. Así que pensemos por un momento en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Hoy suele usarse como una promesa individual de prosperidad, ¿sí? Pero históricamente Jeremías está escribiendo a un pueblo deportado en Babilonia, pueblo que está ya humillado, sufriendo. El texto nace desde el trauma del exilio, no desde el éxito. Y ahí aparece una regla hermenéutica fundamental. Un texto no puede significar hoy lo que nunca significó para sus primeros lectores. Esta frase debería cambiar completamente la manera en que enseñamos la Biblia. Cuando hablamos de contextos, hablamos del contexto histórico y del contexto cultural. Cuando hablamos del contexto histórico, hablamos del mundo detrás del texto. Preguntas como ¿quién escribió? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Qué imperio dominaba? ¿Qué crisis estaba viviendo el pueblo? Porque la Biblia nace en medio de imperios. Ojo, eso es supremamente clave. Israel vive bajo Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma en diferentes tiempos, diferentes momentos. Y cada uno de esos imperios dejó marcas profundas en la teología bíblica. Por ejemplo, no puedes entender el libro de Apocalipsis sin Roma. Las bestias, la persecución, el lenguaje imperial, todo eso tiene sentido dentro del siglo I. Y aquí entra también el contexto cultural. Muchas veces intentamos leer la Biblia con mentalidad occidental moderna, pero el mundo bíblico era agrícola, era comunitario, era oral y profundamente simbólico.
Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, hoy pensamos en una imagen bonita, la imagen que vemos en internet, que nos envían con las cadenas de oración, donde aparece Jesús abrazando una oveja. Pero en el mundo antiguo el pastor dormía con sus ovejas, se enfrentaba con animales salvajes para poderlas defender, vivía cubierto de polvo, literalmente arriesgaba la vida por ellas. La metáfora tenía muchísimo más peso existencial. Otro ejemplo brutal es el lavado de pies. Hoy parece un gesto romántico, pero en el mundo antiguo era humillación social, era servicio radical. Y para poder entender este asunto del contexto, necesitamos introducir uno de los conceptos más importantes de la crítica bíblica moderna, que es el Sitzleben. Esto es una expresión alemana que significa situación vital o también lugar vital. La idea fue desarrollada especialmente por Hermann Gunkel y la crítica de las formas, y plantea algo revolucionario. Los textos bíblicos nacieron en contextos específicos de la vida comunitaria. Es decir, la pregunta ya no es solamente ¿qué dice el texto?, sino dónde se usaba, quién lo cantaba, en qué ceremonia, en qué crisis, con qué propósito. Y los salmos son el mejor ejemplo. Hay salmos de guerra, de confianza, salmos penitenciales, salmos reales, de lamentación, litúrgicos. Por ejemplo, el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia. Y luego esa frase durísima: dichoso el que estrelle tus hijos contra la peña. Sin contexto parece barbarie, ¿cierto? Pero el Sitzleben lo que nos muestra es un pueblo traumatizado por el exilio. Brueggemann dice que los salmos permiten llevar delante de Dios incluso el caos emocional. También hay que tener en cuenta algo muy importante. Junto con el contexto vienen los géneros literarios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es un género literario? Pues un género literario puntualmente va a ser la forma o el tipo de discurso que va a utilizar el texto para comunicar su mensaje. ¿Cuál texto? Cualquier texto. Todos los textos, todos los libros tienen un género literario. Es decir, que un género literario establece cómo está construido el texto, qué lenguaje utiliza, qué intención tiene y sobre todo cómo debe ser interpretado. Así que en términos simples el género literario funciona como las reglas del juego, las reglas que el texto plantea para jugar. Entonces, por eso es que no leemos igual una noticia, no leemos igual una canción, una carta de amor, un poema o una novela. Cada uno comunica verdad de manera distinta y exactamente lo mismo ocurre en la Biblia. Aquí llegamos a un punto que es muy, pero muy importante, porque esta vaina nos va a cambiar muchas ideas preconcebidas que tenemos a la hora de leer y entender la Biblia. Pues la Biblia no tiene un solo género literario. Esto es algo que tenemos que tener grabado en nuestra cabeza. Tiene muchísimos y cada género debe interpretarse de una manera totalmente distinta. Leer la poesía como ciencia va a producir errores. Si se lee la apocalíptica literalmente, produce un fanatismo. Por eso, la necesidad de tales géneros literarios, como es el caso, por ejemplo, de la narrativa histórica, que podemos decir Génesis, los libros de Samuel, los libros de los reyes, que describen acontecimientos, ¿sí? Otros que prescriben conductas, hay cosas como la ley, en el caso del Levítico, del Deuteronomio, otros con lenguajes simbólicos, metáforas y paralelismo hebreo, como por ejemplo la poesía, los salmos, el cantar de los cantares, otros que realmente son una fuerte reflexión desde la existencia humana, como Job, como Proverbios. También junto con esto vamos a encontrar profecía, en el caso de Isaías, de Jeremías, de Amós, ¿sí? Pero el profeta entendido no como un adivino del futuro, como hoy se autoperciben, era un crítico social, un pregonero del mensaje de Dios a su pueblo.
Hay escritores que dicen que el profeta desafía la conciencia dominante. Hay estudiosos que dicen que el profeta desafía la conciencia dominante del poder. Pero, ¿cuál era puntualmente la función del profeta como ese crítico social? Hacía denuncias de la injusticia. Los profetas eran mensajeros que señalaban la corrupción, explotación y desigualdad, confrontaban el poder, se enfrentaban a reyes, sacerdotes y élites que acumulaban riqueza, mientras marginaban a los más vulnerables. También iban en defensa de los pobres. Amós, Isaías, Jeremías y Miqueas insistieron en que el verdadero culto de Dios debía ir acompañado de justicia social, un lenguaje simbólico y poético, pues utilizaban metáforas fuertes para exponer el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Amós llamó a las mujeres ricas de Samaria vacas de Basán. También vienen con una propuesta de sociedad justa, desde el mensaje de Dios, desde el mensaje profético. Su mensaje no era solo moral, sino había una estructura que exigía un orden social que iba a ser reflejado en la misericordia y en la equidad de Dios. Pero ojo, el núcleo del mensaje profético era la fidelidad a Dios y a la alianza, no la reforma social en sí misma. La denuncia de injusticias era consecuencia de la infidelidad religiosa. Los profetas buscaban llamar al pueblo a la conversión y obediencia a la Torá, pero también es consecuencia de la justicia social en esta misma. Junto con esto también encontramos literatura apocalíptica, como el caso de Daniel, como el libro del Apocalipsis, que era lenguaje simbólico muy utilizado en los tiempos de persecución. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar evangelios, parábolas, epístolas, himnos antiguos y literatura apocalíptica. Hay que tener presente algo, y es que los evangelios no son biografías modernas, son narraciones teológicas. Cada evangelista organiza el material según necesidades pastorales específicas. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que leer la Biblia críticamente no destruye la fe, la profundiza, porque estudiar historia, cultura, géneros literarios y contextualizarlo nos ayuda a escuchar mejor el texto y por ende el mensaje de Dios. Y quizá eso sea lo más importante, escuchar mejor, porque detrás de cada versículo hay personas reales, encontramos sufrimiento real, crisis reales de personas que se vieron afectadas, pero también una esperanza real. La Biblia nació en la historia y precisamente por eso sigue hablándonos hoy. Por eso sigue siendo siempre pertinente. Pero yo sé que te quedan preguntas. Una muy probable es, después de leer el texto, entendiendo sus destinatarios, su contexto social y político, ¿dónde me ubico yo? Porque la interpretación seria no termina en el pasado, pero tampoco comienza en mí. Ese es el equilibrio. Acá hago un pequeño paréntesis para una breve explicación. He dicho varias veces hermenéutica, pero quiero profundizar un poco en este término. ¿Qué es esa hermenéutica? La hermenéutica es una disciplina que va a estudiar la interpretación. La hermenéutica es estudiar la interpretación, profundizar en ella, en cómo comprendemos textos, cómo entendemos el lenguaje, cómo interpretamos símbolos y cómo damos sentido a aquello que leemos o escuchamos. El arte y la teoría de la interpretación no solamente es bíblica, también es filosófica, jurídica, literaria e histórica. Por ejemplo, un abogado interpreta las leyes, un historiador interpreta documentos, un crítico interpreta literatura y un creyente interpreta la Biblia. Todos están haciendo hermenéutica, pero puntualmente, ¿qué es hermenéutica bíblica? Pues es aplicar esos principios de interpretación al texto bíblico puntualmente, es decir, busca comprender e interpretar correctamente la Biblia.
no consiste solamente en leer versículos, busca responder preguntas. Con esto cierro el paréntesis. La lectura bíblica debería normalmente seguir un movimiento. Este movimiento es un movimiento hermenéutico, donde vemos el texto en su mundo, donde nos planteamos unas preguntas, por ejemplo, ¿qué significaba para ellos? ¿Qué problema enfrentaban? ¿Qué estaba ocurriendo históricamente? ¿Qué quiso comunicar el autor con lo que dice, con lo que escribe? ¿Cómo entendía esto la comunidad original? Aquí el centro no soy yo, es el texto. El texto como un testimonio humano y teológico. Luego de esto, siguen las preguntas. ¿Qué visión de Dios aparece? ¿Qué denuncia? ¿Qué esperanza se puede proponer? ¿Qué conflicto humano refleja? ¿Qué verdad teológica comunica? Aquí comienzas a pasar de la reconstrucción histórica a la reflexión teológica. Por eso es necesario una ubicación hermenéutica. Y entonces aparece la pregunta decisiva. ¿Desde qué lugar estoy leyendo? Porque nadie interpreta desde la neutralidad absoluta. Tú lees desde una cultura, desde una historia, desde una clase social, también desde una experiencia religiosa, desde tu tradición eclesial, de heridas que has tenido, de ideologías, de expectativas y preguntas de hoy, preguntas contemporáneas. Y pilas, para profundizar un poco más en esto, hay que entrar un poquito más allá, mirar autores como Gadamer y Paul Ricoeur. Gadamer decía que toda lectura ocurre desde un horizonte y la interpretación ocurre cuando el horizonte del texto y el horizonte del lector se encuentran. Entonces, ¿dónde me ubico? ¿Me ubico encima del texto? No, ni tampoco completamente fuera de él. Me ubico en diálogo con él, porque la hermenéutica sería evita esos dos extremos. ¿Cuáles? El fundamentalismo, creer que puedo leer la Biblia ignorando la historia, el género, la cultura, la mediación humana. Aquí el lector suele imponer literalismos modernos. Y el extremo número dos, que es un relativismo total, creer que el texto significa únicamente lo que yo siento. Aquí desaparece por completo el contexto original. Entonces, ¿cuál es? Un punto intermedio. Ese es un punto intermedio. La pregunta correcta sería, ¿qué significó el texto en su mundo y cómo interpela mi mundo hoy? Ese cómo interpela es mi ubicación hermenéutica. Por ejemplo, Amós denuncia explotación económica, la corrupción, el culto vacío, la desigualdad social que está viviendo en su tiempo. Históricamente, está hablando al reino del norte del siglo octavo antes de Cristo. Pero si yo me pregunto, ¿qué estructuras injustas existen hoy? ¿Cómo usamos la religión para ocultar la violencia? ¿Qué denuncia profética sigue vigente? Ahí el texto cruza el pasado al presente, no mediante manipulación, sino mediante analogía crítica. Me refiero a que no aplicamos un texto bíblico al presente de manera automática o literal, sino mediante un proceso reflexivo de comparación entre el mundo del texto y nuestro mundo actual. Eso quiere decir que, pues, buscamos semejanzas estructurales entre ambos contextos, pero reconociendo también las diferencias históricas. Precisamente por eso es analogía, pero también es crítica, porque no hacemos equivalencias simplistas o ingenuas. Cuando se afirma que el texto bíblico interpela al lector, no se está diciendo simplemente que el texto produzca emociones o reflexiones personales. La interpelación ocurre cuando el texto, después de ser comprendido seriamente en su contexto histórico, cultural y literario, confronta la visión del mundo del lector y lo obliga a reconsiderar ciertas ideas, actitudes o formas que tenga de comprender la realidad. Porque el texto deja de ser únicamente un libro cualquiera y se convierte en una voz que atraviesa el presente. La hermenéutica contemporánea insiste en que la Biblia no debe leerse solamente como cualquier información sobre el pasado,
sino también como una tradición viva capaz de generar comprensión crítica y transformación. Sin embargo, esta interpelación no nace de interpretaciones arbitrarias ni de lecturas emocionales desconectadas del contexto original. Primero debe comprenderse qué quiso comunicar el texto a sus destinatarios iniciales. Solo después de esto puede analizarse cómo ese mensaje continúa teniendo fuerza significativa. Un ejemplo muy claro aparece en la parábola del buen samaritano, en el Evangelio de Lucas, en el contexto del siglo I. Las tensiones entre judíos y samaritanos eran profundas. Existía desconfianza religiosa, un conflicto histórico y desprecio entre unos y otros. Jesús construye deliberadamente la parábola colocando como modelo moral precisamente al personaje que gran parte de la audiencia habría considerado sospechoso o indigno. El impacto del relato no se limita a una enseñanza general sobre ser buenas personas. La narración rompe categorías sociales y religiosas profundamente arraigadas. El sacerdote y el levita, representantes del prestigio religioso, pasan de largo. El samaritano, el outsider cultural, es quien actúa como verdadera compasión. Históricamente, la fuerza de la parábola radica en esa inversión inesperada de expectativas. Cuando el texto interpela al lector contemporáneo, es la parábola la que continúa cuestionando mecanismos humanos muy presentes hoy. La tendencia a encerrarse en grupos ideológicos, religiosos, políticos o culturales, o la facilidad con que las personas convierten al otro en enemigo o en amenaza. El lector moderno descubre que el problema central del relato no pertenece únicamente al siglo I. El texto sigue revelando esas dinámicas humanas universales relacionadas con prejuicio, exclusión y deshumanización. Esa interpelación ocurre precisamente cuando el lector comprende que la parábola no solo describe la situación antigua, sino que expone patrones de comportamiento que siguen siendo presentes en cualquier sociedad de hoy día. El texto obliga a reconocer que muchas veces las fronteras culturales o ideológicas terminan siendo más fuertes que la compasión misma. Ojo con esto es clave. Primero, escucho el mundo del texto. Después, confronto mi mundo con este texto. Y, finalmente, permito que el texto cuestione mi manera de ver la realidad. Ahí ocurre la verdadera hermenéutica. Entonces, desde nuestro lugar frente al texto como lectores del siglo XXI, nos veremos en otro capítulo. Si este episodio te ayudó, compártelo. Síguenos y cuéntanos en redes sociales. ¿Qué texto bíblico entendiste de manera diferente después de conocer su contexto? Nos vemos en el próximo episodio de Sabitura Academy.